algunos versículos en Génesis 24. Vamos a leer desde el 24:10. Antes de hacer la lectura vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Habla, oh Dios, a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos entender tu verdad. Danos tu gracia para poner por obra lo que tú nos enseñas y líbranos de soberbias. Líbranos de apartarnos de tus caminos. Danos un corazón dispuesto a la obediencia. Al que nos dejes pecar, Padre, contra las verdades que hemos aprendido. Espíritu Santo nos enseñe, te lo pedimos. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Aquí en Génesis 24 vamos a leer de cuando Abraham comisiona a su criado Eliezer para que le busque una esposa para su hijo Isaac. Ustedes ya han leído la historia, ¿no? Y ya comisiona a Eliezer y le dice que vaya a Mesopotamia, y vean lo que dice en el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Pasen hasta el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. O sea, ustedes ya leyeron la historia, entonces no quise que la leyéramos toda para ahorrar un poco de tiempo. Pero ya para entonces, él vio que Rebeca era la mujer que Dios tenía preparada para su amo Isaac. Estaba él asombrado, ¿no?, de la reacción de ella. Por eso dice en el 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. O sea, aquí él entendió que Dios había escuchado su oración y estaba agradecido con Dios. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y vean lo que dice ahora: guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él tenía dudas acerca de que Dios fuera a contestar su oración. Pero vean, la comisión que le había dado a Abraham era algo muy difícil. Pero ¿no se han preguntado ustedes cómo fue que Abraham supo o cómo llegó a la conclusión que en Mesopotamia había una esposa para su hijo? ¿Por qué? Estaba bien lejos. Él sabía que si su hijo se casaba con una mujer de las de ahí, las cananeas, las cosas iban a acabar muy mal.
porque pues ahí en aquel lugar las mujeres y los hombres todos eran idólatras. Entonces dice él, no, yo no quiero para mi hijo una esposa de aquí. Pero ¿cómo supo que en Mesopotamia estaba la indicada? Vean, Abraham no podía estar seguro de eso, y Eliezer tampoco, pero pues Eliezer obedeció porque pues Abraham era su amo, y se dirigió a Mesopotamia. Tomó los criados, tomó los camellos, y se dirigió con rumbo a Mesopotamia. Y ya sabemos cómo terminó la historia. En los últimos versículos que leímos, dice él, guiándome Jehová. ¿Por qué terminó bien todo aquello? ¿Por qué terminó bien el matrimonio de Abraham, de Isaac y Rebeca? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba guiando a Eliezer y estaba guiando a Abraham. Hagan de cuenta que Dios puso en el corazón de Abraham que en Mesopotamia estaba la esposa indicada. Fue una especie de corazonada, digamos. Porque él no tenía bases para estar seguro de que ya estaba la esposa de su hijo. Aquel matrimonio entre Isaac y Rebeca terminó bien. ¿Saben por qué? Porque fue un matrimonio planeado por Dios. Los matrimonios que son guiados por Dios terminan bien. Un matrimonio donde Dios no interviene, donde los cónyuges no invitan a Dios a participar, esos matrimonios no pueden acabar bien. Hay matrimonios donde aparentemente el hombre y la mujer se llevan bien, pero aparentemente. ¿Y por qué podemos pensar que se llevan bien? Porque no se divorcian. Entonces, ¿por qué un matrimonio no se divorcia? ¿Vive bien? ¿Se llevan bien? No. Hay matrimonios donde se odian, donde no se aman y no se divorcian. ¿Saben por qué? Por miedo. No quieren quedar mal con la gente. ¿Qué van a decir si nos divorciamos? No se divorcian por temor a cómo vayan a terminar sus hijos, pero no se aman, ni duermen juntos en muchos casos. Los matrimonios donde Cristo no reina no pueden terminar bien. O cae en adulterio el hombre, o cae en adulterio la mujer, o caen en adulterio ambos. Y ese es el veneno que destruye los matrimonios. Pero una pareja que no invita a Dios a su boda, ¿por qué no lo invita? Un matrimonio donde el hombre es egoísta y la mujer también, buscan sus propios intereses. Se casan porque quieren ser felices, pero Dios no les importa. Entonces, ¿en qué confían? Confían en ellos, no confían en Dios. Ahora, nosotros que decimos ser cristianos, no negamos que a veces tenemos problemas con nuestra pareja. No hay ningún matrimonio en el mundo que no tenga problemas. No existen esos matrimonios. Pero los cristianos, con la ayuda de Dios, superamos nuestros problemas. Pero los que no son cristianos, ¿en qué se basarían para buscar la solución de sus problemas? En un matrimonio entre cristianos hay problemas. ¿Por qué? Porque aunque seamos cristianos, aún así somos pecadores. ¿Qué es lo que ocasiona los problemas en el matrimonio? El pecado, el egoísmo, la soberbia, los pleitos, la ira. Los cristianos pecamos en ocasiones, pero los que no son cristianos no pecan en ocasiones, pecan todo el tiempo. Los cristianos a veces somos egoístas, pero los no cristianos son egoístas siempre. Vean ustedes el caso de Abraham. Abraham aprendió a confiar en Dios, pero la confianza en Dios no es algo que se aprende de un día para otro. Vamos aprendiendo a confiar en Dios a base de pruebas y errores. Dios nos enseña a confiar en Él, en realidad nos obliga a confiar en Él. La fe de Abraham fue creciendo poco a poco. Abraham era un hombre de fe. Su hijo Isaac lo veía, y Eliezer también. Cuando un hombre tiene fe, los demás lo ven, lo notan. ¿Por qué aceptó Isaac que su papá le buscara esposa?
Si yo le dijera a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Mira, yo voy a encargarme de buscarte una esposa, va a decir, ¿qué pasó, papá? Eso déjamelo a mí, no se meta usted en eso, es mi vida. Pero Isaac se quedó callado. Abraham le buscó esposa y él se quedó callado. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac confiaba en su papá. Pero ¿cómo es que un hijo confía en su papá? ¿Saben por qué? Porque Isaac confiaba en el Dios de su papá. Entonces, si confiaba en el Dios de su papá, tenía que confiar en su papá también. Entonces, Isaac supo que Eliezer fue a buscarle una esposa. Y él estaba orando, dice, Señor, tú sabes lo que tienes para mí. Si nosotros tenemos fe, nuestros hijos lo verán. Si nosotros somos hipócritas, nuestros hijos lo verán. Si somos cristianos verdaderos, nuestros hijos lo notarán. Si los amamos, si los apoyamos, si los tratamos bien, porque si los tratamos con la punta del pie, en lugar de confiar en nosotros, nos van a odiar. Eliezer tenía poca fe, pero su amo lo comisionó y se dirigió a Mesopotamia. Y en los últimos versículos que leímos, el 26 y el 27, él está seguro que Dios escuchó su oración. ¿Y saben qué pasa? Cuando Dios escucha nuestra oración y lo vemos, lo entendemos, que nuestra fe crece mucho. Entonces entendemos que Dios nos escucha. ¡Wow! Dios no está sordo. Dios está vivo. Dios nos escucha. Cuando le abrimos nuestro corazón, cuando nos humillamos delante de Él, Él nos escucha. Dios no tiene un corazón duro. Los que lo tenemos duro somos nosotros. Dios no es egoísta. Los egoístas somos nosotros. Entonces vean, Dios escuchó la oración de Abraham, pero también de Eliezer. Quiere decir que Dios escucha las oraciones de los amos, pero también de los criados, cuando confían en Dios. Dios no se fija quiénes somos, ni cómo nos apellidamos. Dios no se fija si tenemos dinero o no. Dios se fija si confiamos en Él, si creemos en Él, si le obedecemos a Él. Dios nos enseña a confiar en Él. Díganme, nosotros pensamos a veces que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. No, es que yo quiero que mi hijo estudie esto. Yo quiero que mi hijo estudie esto otro. Eso es lo que tú crees. Pero ¿cuál será lo mejor? La verdad es que nosotros no lo sabemos. Pero vean, no sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos, pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo que nos conviene y Él sabe qué es lo que no nos conviene. ¿Por qué a veces no confiamos en Dios? ¿Saben ustedes por qué? Por nuestra soberbia. Porque en lugar de confiar en Él, confiamos en nosotros porque somos autosuficientes. Entonces, si confiamos en nosotros, no podemos confiar en Dios al mismo tiempo. Abraham aprendió a confiar en Dios y Eliezer también. Isaac también. ¿Cómo supo Abraham que en Mesopotamia estaba la mujer destinada para Isaac? No lo sabemos. Pero Abraham entendió que Dios escuchó su oración. Y por eso comisionó a Eliezer para ir a Mesopotamia. Abraham creía que todo iba a terminar bien. ¿Saben qué? Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, obedeciéndole, Dios hará que las cosas acaben bien. Pero, si estamos llenos de soberbia, si no queremos hacer su voluntad, Él no nos va a mostrar su voluntad. ¿Para qué lo haría? La esposa que fue a buscar a Eliezer para su amo Isaac tenía que cubrir un cierto perfil, pero iba a ser muy difícil encontrarla. Pero vean una cosa, aún encontrándola, ¿cómo le iba a convencer de regresar con él? Estaba en chino eso. O sea, era muy difícil que las cosas terminaran bien, pero Dios estaba guiando a Eliezer. Otra cosa que complicaba el problema. Tenía que convencer a Rebeca para que regresara con él. Pero ella pudo haber pensado, bueno, pero si el amo de Eliezer es un hombre muy feo,
¿cómo voy a casar con él? No llevaba una foto. Si me llevaba una foto, no, pues con este mero, ¿no? Pero no existían las fotos, entonces ¿cómo le hacía? Pero Dios lo estaba guiando. Hay muchas formas a través de las cuales Dios nos guía. Ustedes se preguntarán a veces, ¿cómo puedo yo estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para mí? Recuerden ustedes que Dios es todopoderoso. Sus recursos no tienen límites. Y acuérdense de algo que hemos aprendido en el pasado. Dios tiene un plan para cada creyente. Un plan fijo, un plan inmutable. No podemos rehuir, zafarnos de ese plan. Al contrario, nuestro deber es investigar cuál es y someternos a él. Que se haga su voluntad en nuestras vidas, no la nuestra. Dios tiene un plan predeterminado para cada creyente. Bien, nacimos cuando Dios quiso. Nacimos en la familia que Dios quiso. Tuvimos los padres que Dios nos quiso dar. Los hermanos. Nuestros hermanos influyen mucho en nosotros. Y sobre todo si somos los últimos. Los hermanos mayores pues influyen en nosotros. Por ejemplo, un hermano mayor que trata mal a un hijo pequeño, a un hermano pequeño, ¡wow! ¿Cuánto daño le hace ese hermano? Bueno, pues Dios nos dio una familia. Y Dios nos dio una vida. Y Dios nos dio un destino. El plan de Dios no puede fallar. ¿Se acuerdan de Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Saben por qué? Porque Dios hace que así sea. Entonces, si tenemos dinero, Dios hace que eso sea para nuestro bien. Y si no lo tenemos, Dios hace que eso sea para nuestro bien. Dios nos bendice o con dinero o con pobreza. Hay muchos que piensan que no puede Dios querer que seamos pobres. Eso es falso. Muchos cristianos en el pasado fueron pobres. Los apóstoles fueron pobres. A los apóstoles, a la mayoría los mataron. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué Dios permite eso? Pues Dios lo permite. Si mataron a casi todos los apóstoles, es que eso era el plan de Dios para ellos. Y si nosotros un día morimos por Cristo, esa será la voluntad de Dios para nosotros. Dios hace que todo nos ayude a bien. Pero ¿a quién hace eso Dios? A los que lo aman. Y los que aman a Dios, confían en Dios. Entonces, si confiamos en Él, Él hará que todo lo que nos acontezca sea para su gloria. Dios controla el bien. Dios controla el mal. Él es el soberano. Si existe un terremoto, es porque Dios quiere que exista. Si hay una guerra, es porque Dios quiere que la haya. Si un cristiano sufre un accidente, sufre una fractura, es porque Dios quiere que así sea. Y si lo negamos, entonces estamos negando la soberanía de Dios. Pero ustedes creen en esta doctrina. El dueño de cada vida es Dios. Nosotros no somos los dueños de nosotros mismos. Él nos va guiando por sus caminos. Vean, desde antes que nacieran Isaac y Rebeca, Dios ya sabía que iban a vivir Isaac y Rebeca, ¿sí o no? ¿No lo sabía? Bueno, pues Dios tenía para Isaac una Rebeca. Y Dios tenía para Rebeca un Isaac. Entonces, ¿podía ser que no terminaran casándose? Posible. No es posible. Dios quiso que ellos se casaran. Es por eso que esta historia terminó así, terminó bien. Hay algunos que niegan que Dios tenga un plan. Dicen, no es cierto eso. Las personas que niegan eso, niegan que Dios conozca el futuro. ¿Dios ignora el futuro? ¿Dios no sabe lo que va a suceder mañana? Si Dios no supiera lo que va a ocurrir mañana, entonces no sería Dios. Dios sabía que Adolfo Hitler iba a nacer. ¿No sabía que Hitler iba a matar a tantos judíos? Él lo sabía. Pero Dios quiso que matara a tantos judíos. Esa era la voluntad de Dios. Pero hay algunos que dicen que Dios no puede tener un plan. Por ejemplo, en este asunto del matrimonio, Dios mandó a Eliezer. Y dicen algunos,
Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Abraham. No esperes tú que Dios te dé una pareja, tú búscala. Dicen, bueno, mira, tú busca tu pareja, si Dios no te la quiere dar, pues no te la va a dar, pero cuando menos tú ya pusiste tu parte, ya le mostraste tus intenciones. A Dios rogando, dicen, pero con el mazo dando. Dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Oye, si tú quieres tener una pareja, pues tienes que buscarla. ¿Es cierto eso? Ustedes conocen ese dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Muchos piensan que ese es un versículo bíblico, pero eso es falso. Dios ayuda no a los que se ayudan a sí mismos, más bien Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Si ustedes van a tomar una decisión importante, deben consultar con Dios. Buscar una pareja, vaya que es un asunto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no consultan con Dios y toman una mala decisión, van a traer graves consecuencias. Y en estas cosas importantes, pues nadie quiere equivocarse. Ustedes quieren ir a la segura, ¿no? Si ustedes se equivocan en cuanto a la elección de la pareja, ¡wow! Si ustedes escogen mal una pareja, van a acabar frustrados, amargados, infelices. Vamos a tomar una decisión. Quisiéramos estar seguros qué va a suceder después, pero Dios no nos dice qué va a suceder. A veces especulamos, ¿no? Y fantaseamos y decimos, bueno, si hago esto, puede suceder esto, puede suceder este otro. Tratamos de imaginar, pero no podemos estar seguros. Hay personas que estudian una carrera, ¿saben por qué? Se basan en esto, dicen, voy a estudiar esta carrera porque cuando ya la termine y tenga mi título voy a tener mucha chamba y voy a ganar mucho dinero. ¿Pero es seguro eso? ¿No saben ustedes que hay licenciados que andan de choferes? Pero ellos no pensaban eso. No, cuando yo sea licenciado, no, hombre, voy a ganar mucho dinero. Pues no creas. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay algunas personas que se dedican a estudiar que ciertos negocios no fallan. A eso se dedican. Dicen, mira, hay negocios que no fallan. Dice, si tú inviertes en esto, dice, mira, no hay duda, te va a ir muy bien, pero nadie puede estar seguro de nada. De nada. Nosotros tomamos una decisión y creemos que a lo mejor las cosas van a terminar bien, pero ¿cómo estamos seguros de eso? Lo que Dios nos dice es que tenemos que confiar en Él. Porque si no confías en Él, las cosas van a terminar mal. El único sabio es Dios. Si tú le pides consejo a una persona, por mucha sabiduría que tenga esa persona, a lo mejor te da un consejo malo. Entonces, lo mejor es que busques la voluntad de Dios, en lugar de estar buscando consejos. Dios sabe qué va a ocurrir mañana. Dios sabe qué va a ocurrir pasado mañana. Él conoce el porvenir desde el principio. Dios tiene el futuro en sus manos. ¿No está escrito cómo va a acabar este mundo? ¿Será posible que las cosas acaben de una manera diferente? No. Las cosas van a acabar como Dios diga. Y cuando Dios diga. Nosotros tenemos hijos y les decimos, hijo, mira, confía en mi hijo. Yo ya viví la vida, yo sé lo que te conviene. Confía en mí. Pero nuestros hijos, cuando ya llegan a cierta edad, ya no quieren confiar en nosotros. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Vean ustedes el Salmo 37. Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Hay otra traducción que me gusta mucho. En lugar de ordenados, ¿saben cómo dice? Por Jehová son dirigidos los pasos del hombre. Y luego dice, y Él aprueba su camino. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Dios aprueba nuestro camino? ¿Saben cómo? Cuando Él dirige nuestros pasos y nosotros nos sometemos a su dirección, entonces Él aprueba nuestro camino, porque nuestro camino es su camino.
¿Me explico? Entonces entendemos que estamos haciendo su voluntad y no la nuestra, y es cuando Él la aprueba. O sea que si tomamos una decisión sin consultar con Él, entonces no aprobará nuestro camino. Si yo tengo un hijo, digamos, de 18 o 20 años, que no lo tengo, ya todos mis hijos ya son casados, pero que se me acercara uno de ellos y me dijera: papá, ¿qué cree? Fíjese que ando con una muchacha. Yo quiero que usted me dé un consejo. A mí me daría mucho gusto eso, que se me acercara. Papá, es que tengo temor de cometer un error. ¿Usted qué opina? Mire, así y así, mi novia así y así, hemos platicado, y sus papás, ya los conozco, y mire, ¿usted qué me dice? No, si simplemente está dispuesto a escucharme, y está dispuesto a ser dirigido, wow, pueden salir cosas muy buenas. Los hijos que sus papás les dicen: no te cases con eso, te va a ir muy mal, y no les hacen caso, les va mal. Hasta parece como si fuera una maldición. Y luego los padres dicen: ya ves, te lo dije, pero no me quisiste hacer caso. A nosotros nos da gusto que nuestros hijos se dejen guiar por nosotros. A Dios le da gusto que nos dejemos guiar por Él. Pero debemos aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos, como dice Proverbios. En todos nuestros caminos. A Dios le importa todo lo que hacemos. Si ustedes van a ir de paseo, consulten con Dios. Si ustedes van a viajar en avión, consulten con Dios. Si van a hacer una reservación, consulten con Dios. En las compras mayores, consulten con Dios. Vean lo que estoy diciendo, en las compras mayores. Si van ustedes a comprar cosas pequeñas, pues eso no es importante, no es que si vas a comprar un sidral o una coca, no, eso no es importante. Quisiéramos saber cómo van a terminar las cosas, pero andamos por fe, no por vista. Si ustedes confían en Dios, Dios los guiará y las cosas terminarán bien. Si nosotros supiéramos cómo van a terminar las cosas al tomar una decisión, si supiéramos más bien que van a terminar mal, pues ni nos meteríamos. ¿Cómo es que Dios nos guía? Ustedes ya saben, primeramente nos guía a través de las Escrituras. Vean Proverbios 6. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara. Ven, es lámpara que nos ilumina. Y la enseñanza es luz. O sea, estudia la palabra y Dios te dará luz. Dios iluminará tus caminos. Y luego dice: y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dios nos reprende a través de nuestro camino, de su palabra. O sea, si estamos haciendo algo incorrecto o estamos a punto de tomar una decisión incorrecta, Dios nos reprende. Dice: no te metas por ahí porque te vas a meter en problemas. Ustedes han leído el libro de Daniel. Hay una parte donde Daniel busca la guía de Dios acerca del fin del cautiverio y hace sus cuentas. Dice: 70 años. Entonces hace sus cálculos y empieza a orar conforme a esos 70 años. O sea, debemos orar basándonos en la palabra de Dios conforme a sus promesas. Hay ocasiones en que Dios nos habla fuertemente a través de su palabra. El otro día yo les decía a los hermanos allá en esa que hay ocasiones que yo despierto a las 2 de la mañana, a las 3, y tengo un versículo en la mente y me quiero dormir, y aquí tengo el versículo y me levanto, no puedo dormir. ¿Qué creen que hago? Voy y me paro detrás del púlpito, prendo la lámpara y me pongo a leer. Le digo: Dios mío, ¿qué quieres decirme? Y ahí está, y luego estoy escribiendo las ideas que se me vienen a la mente. Hay veces que Dios nos habla muy fuertemente a través de su palabra. Si Dios nos habla, escucha. Para el oído, ponte atento, porque no siempre eso es así. Hay ocasiones que estamos leyendo y como que no entendemos nada, pero hay veces que Dios nos habla bien claramente, como si escucháramos su voz. Y Dios nos habla también a través de la palabra predicada.
Pídanle que lo haga. Antes de que vengan el domingo a escuchar la palabra, pídenle a Dios que les hable. Háblame a mí, oh Dios. ¿Qué quieres decirme a mí? Prepara mi corazón para entender lo que tengas que decirme. Otra forma como Dios nos habla es a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía principalmente en la mortificación del pecado, pero no nada más en eso, en muchas cosas. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos pone impulsos santos. Si estamos receptivos, sentiremos esos impulsos. El Espíritu Santo nos impulsa a poner la mira en las cosas de arriba, que son las importantes. Tenemos que mantener a nuestros hijos, tenemos que trabajar, tenemos que pagar la renta, la luz, el teléfono. Pero las cosas de arriba son más importantes. ¿De qué serviría tener el corazón en las cosas de abajo y olvidarnos de las cosas de arriba? Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en las cosas más importantes, que son las espirituales. Otra cosa importante a través de las cuales Dios nos habla o nos guía es a través de escuchar consejos. Es importante que preguntemos a personas que están capacitadas, personas maduras, personas que tengan cierta sabiduría espiritual para pedirle un consejo. Si Dios no te ha hablado a través de la palabra, a lo mejor te habla a través de un buen consejo. Incluso hay veces que los consejos de los inconversos pueden ser buenos. Por ejemplo, si ustedes se quieren comprar un coche, pero tienen un amigo mecánico que es inconverso y te dicen, no te compres un Ford, no se compren un Ford. Él sabe por qué te dice que no te compres un carro de esos. Digo, en caso de que te lo diga, no sé si te lo vaya a decir, ¿no? Yo no sé si los Ford sean buenos o no. Yo nunca he tenido uno, ¿no? Vean Proverbios 12. Pero un mecánico sabe más de coches que yo, entonces si te da un consejo, escúchalo. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, vean. O sea, el necio cree que lo que está haciendo está bien. Pero vean lo que dice después, mas el que obedece al consejo es sabio. No hagas caso de tu propia opinión, de las inclinaciones de tu corazón. Busca un buen consejo. Hay personas que no piden consejos. ¿Saben ustedes por qué? Porque creen que son muy listos. ¿Para qué tengo yo que andar pidiendo consejos? Hay jóvenes que son tan soberbios que no quieren escuchar los consejos de nadie. Y luego, ¿qué pasa? Pues terminan destruyéndose. Hay otra forma como Dios nos guía, así como fue guiado Eliezer, a través de la oración. Eliezer oró, dice, Señor, guíame, y Dios lo guió. Si ustedes le dicen a Dios, Dios, estoy confundido, no sé qué hacer, ayúdame, muéstrame tus caminos, Dios les ayudará. En el Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a orar y a decir, sea hecha tu voluntad. ¿Cómo le decimos a Dios que sea hecha su voluntad? Pues a través de la oración. Pero vean, ¿será posible que ustedes le digan a Dios, Señor, que sea hecha tu voluntad, y en el fondo quieren hacer la suya? No. Ustedes cerciórense de que la voluntad de Dios, ustedes la conocen y la van a hacer. Cerciórense de que su voluntad de ustedes sea la de Dios, porque si son diferentes, se van a meter en problemas. Dice Santiago en su epístola, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. ¿Cómo se la pedimos? En oración. Señor, soy muy bruto, he tomado muchas malas decisiones, no quiero tomar otra, ayúdame, ¿qué debo hacer? Dios te iluminará. A Dios le gusta que le pidamos sabiduría. ¿Por qué? Dios es sabio, la sabiduría fluye de Él. Entonces, si se la pedimos, Él nos la dará. Nosotros no le podemos dar sabiduría a nuestros hijos. Se la podemos comunicar, podemos tratar de influir en ellos. Pero Dios no solamente influye en nosotros, Dios nos la da. De manera que ya su sabiduría podrá ser nuestra. ¡Wow! Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Esa palabrita sí, es una palabra muy caballerosa, porque la verdad es que a todos nos hace falta sabiduría. De veras,
Y las decisiones malas que hemos tomado lo demuestran. Hay una clase de sabiduría que es terrenal, dice Santiago, que es diabólica. Hay personas que son muy inteligentes, pero que cometen cada burrada. Hay científicos, escritores, poetas, intelectuales que cometen cada tontería. Otra forma a través de las cuales Dios nos guía, ¿saben a través de qué es? A través de las circunstancias. Hay ocasiones en que Dios nos abre una puerta y vemos la mano de Dios. Hay veces que Dios nos cierra una puerta. No quiere Dios que nos metamos por ahí. Hay un versículo donde dice Pablo, dice, se me abrió puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Así dice, no apunté ese texto. Se me abrió una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y ustedes se preguntarán, bueno, si Dios le abrió una puerta grande y eficaz, ¿por qué hay adversarios? Vean, es posible que estemos haciendo la voluntad de Dios y que tengamos muchos adversarios. No vayan ustedes a pensar, ay, a lo mejor no es esta la voluntad de Dios porque tengo oposición. No, al diablo no le gusta que hagamos la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam quería conocer la voluntad de Dios. Dios se la dijo, pero no le gustó. Y volvió a investigar y Dios le dijo otra vez que no. Y otra vez no le gustó y dice Dios, bueno, pues haz lo que quieras. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó Balaam? Terminaron matándolo. Recuerden el caso de Cristo. Tuvo mucha oposición en su ministerio. Desde la primera vez que predicó lo querían matar. Entonces, como tuvo mucha oposición, ¿no estaba haciendo la voluntad del Padre? Sí, claro que sí. A lo mejor, si no tenemos oposición de nadie, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a suponer que ustedes dicen, voy a evangelizar aquí en el pueblo, voy a repartir unos folletos, y de repente se topan con uno y ¡pum!, le dan un golpe y te abren la ceja, te tumban una muela. Yo no voy a evangelizar porque pues ya me pegaron. No, a lo mejor eso quiere decir que debes evangelizar más, aunque te quedes sin muelas. Otra forma como Dios nos habla, ¿saben a través de qué es? A través de darnos paz. Si ustedes están dudosos de tomar una decisión, no la tomen. Si se sienten confundidos, no la tomen. Porque cuando Dios nos da la paz interna, es como si nos dijera, órale, éntrale por ahí. Si tienes dudas, abstente. Esa paz sabemos que solamente viene de Dios. Otra cosa que también a través de la cual Dios nos habla o nos guía es a través de los pros y los contras. Analicen, si hago esto, puede suceder esto. Si no lo hago, puede suceder esto otro. ¿Qué es mejor? ¿Que me enfrente a esta situación o que me enfrente a esta otra? Analícenlo, usen el buen juicio. Dios nos ha dado un cerebro. Usen el sentido común, aunque el sentido común a veces no es tan común. La guía divina es algo inteligente. Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Si no estás bien seguro de lo que quieres hacer, mejor estate quieto, ponte a orar, espera, no te apresures. Si estás indeciso, no te lances, confía en Dios. Si ustedes no tienen paz, por algún motivo, bueno, hay ocasiones en que no sabemos por qué no tenemos paz. Es posible que nuestro pecado nuble esa paz, impida esa paz. Si ustedes andan en desobediencia, si ustedes andan haciendo algo incorrecto, Dios no les va a dar esa paz. La paz se las da Dios a los que se disponen a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Y cuando ya tengan esa paz, láncense y verán que las cosas van a salir bien. Debemos asegurarnos de que Dios nos dé esa paz. Porque si no la tenemos y actuamos, cometeremos tonterías. Acuérdense que hay tal cosa como voluntad revelada de Dios. ¿En dónde está la voluntad revelada? Aquí está. Pero hay también una voluntad directiva. ¿Cómo es esa? Pues que Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo. Esta es la que nos interesa. Que Dios nos dirija.
que estemos bien seguros. Porque la voluntad revelada, ustedes podrían pensar, bueno, a lo mejor eso se aplica a otra situación, a otro hermano, pero no a mi caso. Pero cuando Dios nos dirige, estamos bien seguros de que Él nos está dirigiendo. Hay una voluntad que se llama voluntad permisiva. Es lo que pasó cuando Lot fue a Sodoma. ¿Estaba Dios de acuerdo con que Lot fuera a Sodoma? No. Pero lo permitió. ¡Qué tremendo! Lot se fue a Sodoma con su esposa y con sus hijas. Y a fin de cuentas él fue salvo, pero ni su esposa ni sus hijas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense ahora, en el cielo está Lot, pero su esposa y sus hijas están en el infierno. ¡Qué terrible! Y en un sentido, Lot tuvo la culpa. Híjole, imagínense que sea nuestra culpa de que nuestros hijos terminen en el infierno. Y también hay una voluntad, la voluntad soberana de Dios, ¿no? Es cuando Dios interviene directamente para hacer su voluntad. Es como cuando Jonás se iba a Tarsis y Dios envió la tempestad y envió la ballena y lo obligó a ir a Nínive. Dios quería que fuera a Nínive. Hay una parte donde estaba en peligro la vida del apóstol Pablo y lo descolgaron por un muro en una canasta. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Lo descolgaron por un muro en una canasta. Pero en otra ocasión lo agarraron y lo azotaron. ¿Por qué? Porque en una ocasión lo libró y en otra ocasión lo azotaron. Imagínense que hubiera dicho Pablo: Señor, ¿qué pasó contigo? Soy un apóstol, ¿cómo permites que me azoten? Pues serás muy apóstol, chiquito, pero se hace lo que yo digo. Es la voluntad soberana. Pablo aprendería de ser descolgado y aprendería de los azotes también. Aprendemos de todo. En una ocasión, una serpiente venenosa lo mordió en una mano y Dios lo libró de la muerte, pero no siempre lo libró de la misma manera. Dios a veces nos saca de un problema, pero a veces no. Dios a veces permite que personas inconversas nos ofendan, nos agredan, no nos paguen lo que nos deben. Dios a veces permite que los patrones nos corran del trabajo. ¿Por qué permite Dios que nos pasen cosas? Él sabe lo que nos conviene. Si a Dios le conviene, y a nosotros también, que nos aviente un carro, que nos caigamos de la bicicleta y que nos rompamos la cabeza, eso nos va a servir. Pero también hay una voluntad que se llama secreta, la voluntad secreta de Dios. Hay veces que quisiéramos saber por qué Dios permite lo que permite, pero Dios no nos dice. Es como si Dios nos dijera: tú cállate, tú confía en mí, yo sé lo que te conviene. Y si me pides explicaciones, pues no te las voy a dar, ni me las pidas. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir? La palabra de Dios me dice lo que debo hacer. Y si luego lo hago y no lo hago como debe ser, cometo un error, Dios me lo dice, entonces me redarguye: estás mal. Y si me salgo del camino, entonces Dios me corrige: no es por aquí, quiero que vayas por acá. Y luego me instruye cómo debo permanecer en el camino correcto, cómo debo ir en el camino de la obediencia continuamente. Hay mandamientos muy claros que nos dicen qué es lo que no debemos hacer, pero no todos los mandamientos son igualmente claros. Por ejemplo, el mandamiento de que Isaac no se case con una inconversa, pues es bien claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese texto no está en el Antiguo Testamento, pero Abraham creía en eso. Dice: no, si mi hijo se casa con una cananea, qué mal va a acabar todo. Hay normas que debemos tomar en cuenta, preceptos, leyes. Y si las pasamos por alto, olvídense. Otra cosa que también hay un factor aquí importante: hay creyentes que ignoran mucho de la Biblia. Hay creyentes que ni siquiera la Biblia han terminado de leer. Pues entonces, bueno, yo he sabido de creyentes que tienen 10 años y no han leído toda la Biblia. ¿Pueden ustedes creer eso? Hay personas que les gusta leer nomás que Salmos, nomás Proverbios y el Nuevo Testamento, y algunas otras cosas. No, debes de leer todo, porque Dios nos habla a través de cualquier versículo. Dios nos convence a través del entendimiento también. El entendimiento es muy útil.
Cuando entendemos la palabra, nos acordamos, pero hay un versículo que dice esto. Se nos prende el foco en el momento preciso. El Espíritu Santo nos convence de que hagamos algo. Ustedes no van a hacer algo si Dios no los convence. Pues Dios nos convence, a veces en contra de nuestra voluntad. Y si tú haces algo sin estar convencido, pues estás pecando. Tú tienes que estar convencido de que lo que haces es lo correcto. Vean Romanos 14. Vean el 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bien, esto se puede malinterpretar fácilmente, porque una persona puede creer que tiene fe y no tenerla. Entonces dice, ¿tienes tu fe? Entonces dices, no, sí, pero ven lo que dice después. Tenla para contigo delante de Dios. O sea, que sea algo entre Dios y tú. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tú debes estar seguro que lo que has aprobado es conforme a lo que Dios aprueba. Entonces serás dichoso, porque esto está seguro que lo que tú aprobaste es conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Acuérdense, hemos visto en algunas iglesias pentecostales dicen que es pecado que un cristiano vaya al cine, y esas pobres personas van al cine, pero van sintiéndose mal. Ay, no debo estar aquí yo, ¿por qué estoy aquí? No, si el pastor dice que no debo yo de ir al cine. ¿Qué pasa con esas personas que están pecando? Están pecando porque están actuando en contra de su conciencia, están violando su conciencia, están haciendo lo contrario de lo que dice aquí el versículo 22. Si tú crees que no debes de comer moronga y comes, estás pecando. Pero yo puedo estar comiendo un taco de moronga y no creer que estoy pecando. Yo no me siento mal, yo no estoy pecando. ¿Tú crees que pecas comiéndotelo? No te lo comas. Yo escucho una sinfonía de Beethoven y yo no me siento mal. Pero a lo mejor si tú la escuchas, tú te sientes mal, pues no la escuches tú. Pero no quiere decirme que yo peco por escucharla. Cada quien tiene su propia conciencia. Pero hay un versículo que diga que es pecado escuchar una sinfonía de Beethoven. No. Ni de Mozart, ni de Chopin, no. Aquí habla de cosas que no son claramente condenadas en la palabra. Porque imagínense que dijera uno, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que apruebo. Pues yo apruebo este adulterio, entonces yo no me condeno porque yo lo estoy aprobando. No, no, la Biblia condena claramente el adulterio y sería necio negarlo, ¿no? Ahora ven el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú crees que no debes comer carne de puerco, pues no la comas. Eso es lo que creen los sabáticos. Dice, si me como una salchicha, una chuleta, estoy pecando, pues no te la comas. Pero una persona se va a salvar por no comerse una chuleta o un taco de longaniza. ¿Qué necia será una persona para creer eso? Debemos estar seguros de que lo que hacemos es lo correcto, lo que es bíblico, lo que agrada a Dios. Y si ustedes hacen eso, ustedes estarán contentos y Dios también. Necesitamos sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos dé esa clase de sabiduría. Que la decisión que vamos a tomar sea buena. Buena para nosotros y buena para otros. No debemos buscar nuestra propia conveniencia en lo que buscamos. Debemos buscar lo que sea útil para nosotros, para nuestra pareja, para los hermanos, para los que nos rodean. Debemos ser sinceros. Que Dios nos libre de ser hipócritas. Si ustedes son sinceros, Dios los guiará. Nos mostrará lo que tengamos que hacer. Y si alguien te da un consejo que agrada a tu carne, no lo creas. Busca un consejo de un verdadero creyente. No dejes de estudiar la palabra de Dios.
Hubo muchas personas que parecía que iban a ser convertidas, que parecían ser sinceros, pero que se malograron. ¿Y saben por qué? Por oír malos consejos, por oír a malas amistades. En lugar de buscar la voluntad de Dios, buscaron la voluntad de los hombres. No confíes en ti mismo, no confíes en los demás, confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Busca a Dios. Si te dan un buen consejo, que sea conforme a la palabra, que sea un consejo verdaderamente sabio. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te la mostrará. Pero si no la quieres hacer, no te la mostrará. Una persona que no se arrepiente de sus pecados, Dios no le muestra su voluntad. Si tú nunca te has arrepentido verdaderamente, no te mostrará su voluntad. Pero arrepiéntete, pídele que te perdone y Él te perdonará. Y cuando Él te perdone, buscarás su voluntad y Él te la enseñará y te capacitará para hacerla, para obedecerla. Pero si Él te ha mostrado su voluntad y no la has hecho, no te va a mostrar más. Dios no guía a los soberbios. Dios le da gracia a los humildes, a los que se humillan bajo su poderosa mano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Enséñanos a confiar en ella, enséñanos a confiar en ti. No nos dejes guiarnos, Padre, por nuestras fantasías, por nuestra imaginación, por los hombres. Oh, Padre, guíanos por tus caminos santos. Que seamos conducidos por caminos de santidad, de obediencia, de temor de Dios, que podamos ser útiles a nuestros semejantes, que podamos darle buen testimonio a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos. Te hemos desobedecido muchas veces, Padre, hemos hecho cosas que no convienen, perdónanos y ayúdanos a ya no hacerlas, ayúdanos a obedecerte siempre. Danos un corazón de ese tamaño, que siempre, siempre, Padre, sea nuestro deseo hacer tu voluntad y que tu nombre sea glorificado en este grupo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Vamos a hacer otra.